tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Decisión Libre 2023 y continuamos con la ronda de entrevistas a candidatos a la presidencia de la República. Esta noche me acompaña el periodista Otto Ángel. Buenas noches, Otto. Alejandra, un gusto saludarte y un gusto saludarle a toda la audiencia de Guatevisión. En esta ocasión nos acompaña el candidato de Unión Republicana, Giulio Talamonti. Así es, le damos la bienvenida, licenciado Talamonti, buenas noches. Buenas noches, licenciada Alejandra Álvarez, licenciado Otto Ángel y a todos, obviamente, los televidentes de Guatevisión y de este programa pues de Decisión Libre 2023. Es un honor estar aquí para poder responder las preguntas personales y las de Unión Republicana, a quien tengo el honor de representar. La primera pregunta, licenciado Talamonti, ¿por qué quiere ser presidente de la República? Claro que sí, licenciada Alejandra. Esto es algo que, aunque ustedes no lo crean, es una idea desde pequeñito. A ver, cuando las personas me preguntaban, cuando tenía tal vez 8 o 9 años, ¿qué quieres ser cuando seas grande? En lugar de decirles quiero ser bombero, policía o algo de eso, les decía, quiero ser presidente. Entré a la universidad a estudiar Derecho y también una de las motivaciones, y me lo recordó un compañero mío de estudios, vos, Talamonti, ¿te acordás que me dijiste hace 25 años que vas a estudiar Derecho para ser presidente de Guatemala? Pero hoy por hoy, lo que quiero es poder demostrar a través de este proyecto político Unión Republicana que en Guatemala los guatemaltecos honestos, honrados y trabajadores para la transformación del país, en verdad somos más y podemos rescatar Guatemala. ¿Y cuáles son sus credenciales para aspirar a la primera magistratura del país? ¿Por qué el guatemalteco debería ponerle atención? Muchísimas gracias, sí. Pues, a ver, su servidor, en cuanto a la formación profesional, ha abrazado la carrera de la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales con la especialización de Criminología y la especialización de Seguridad Pública. Durante mi trabajo en Guatemala, en las instituciones públicas, que fue un trabajo de más de 22 años con la cooperación internacional, pasando desde Naciones Unidas, BID, dirigiendo Unión Europea y luego dirigiendo instituciones como la más corrupta de este estado, como el sistema penitenciario, he podido demostrar que ha sido un trabajo de entrega a Guatemala, un trabajo de una persona incorruptible, que eso es lo que mis padres me enseñaron como parte de los valores, y tengo la experiencia y el conocimiento de lo que es el Estado en sí, de haber combatido la corrupción, repito, en el sistema penitenciario, de haber implementado el bloqueo de señal celular en aquella época, en el año 2009, reduciendo esto de la mano de la Embajada Americana y de la CICIG de esa época de Carlos Castresana, un 62% del índice de extorsión. Y creo que también otra cosa importante, y con esto concluyo esta respuesta, demostrando que el combate a la corrupción es posible. 76 personas de las que estaban a mi cargo en el sistema penitenciario fueron despedidas por una situación. Se les comprobó la corrupción, se les despidió, se les siguió el proceso penal y la querella. Muchos de ellos fueron a parar a la cárcel y algunos que estaban en puestos de confianza como subdirectores o algo así. Mira, Talamonti, ¿pero por qué nos estás haciendo esto? Porque has defraudado la confianza mía y la del pueblo de Guatemala. Pero las cárceles no han cambiado al día de hoy. Lamentablemente no, porque aquí hay una situación bien complicada. El sistema penitenciario, o mal llamado sistema penitenciario, primero es una infraestructura absolutamente obsoleta. Las cárceles en Guatemala se construyeron casi todas en la década de los años 60 y 70. Tenemos una capacidad en las cárceles para 7,000 privados de libertad y hoy por hoy hay más de 26,000 privados de libertad. Y la Guardia Penitenciaria y el personal del sistema penitenciario, no el 100%, pero sí le estaré hablando de un 90-95%, ha sucumbido a los temas de la corrupción. Y hoy por hoy las cárceles las mandan los privados de libertad. Y déjeme decirle algo, en muchas cárceles no se van porque no quieren o porque no les convienen. Los homies, los líderes de las grandes clicas de las maras, simple y sencillamente prefieren, dentro de los 3 destinos de cárcel, hospital o cementerio, están más seguros en la cárcel, donde pueden seguir planificando extorsiones, asesinatos, donde pueden consumir drogas, donde pueden hacer lo que quieren. ¿Por qué? Porque no se ha pensado en la verdadera reforma integral del sistema penitenciario. La pregunta venía porque si no se lograron hacer cambios significativos en el sistema penitenciario, ¿cómo piensa dirigir el país? Le quiero comentar algo, los cambios sí se dieron y le voy a decir, yo fui director del sistema penitenciario apenas 5 meses, porque obviamente el ministro que me nombró en aquella época, en el año 2009, fue removido y fue removido el personal que él llevó, entre ellos su servidor. Pero en eso fue el ministro en aquella época, Salvador Gándara.
que su esposa corre con ustedes también para Villanueva. Si no Así estoy es, Brenda de Gándara, la esposa de Salvador Gándara, es la candidata a alcaldesa del municipio de Villanueva. Eso es correcto, licenciado Otto Ángel. A ver, en esos 5 meses sí se hicieron cambios, número uno, y ustedes lo pudieron constatar porque también las personas de Guatevisión llegaron cuando hicimos pruebas en 2 cárceles de ese bloqueo de señal celular. Ahora, ¿qué pasó? Después de esos 5 meses, yo puedo responder por lo que hice yo, no puedo responder por lo otro, pero les quiero decir algo, los cambios no solo se dieron esos 5 meses, 4 años antes de eso, yo dirigí el proyecto más grande en Guatemala de la Unión Europea y trabajamos en proyectos de rehabilitación y reinserción social, particularmente con los mareros, y era una cuestión espectacular, digamos, ver cómo algunos de ellos sí quieren salir de las pandillas. Por supuesto que no todos se pueden rehabilitar. Tomando eso que usted está diciendo, ¿qué Así haría de ser presidente de la República con las cárceles? Bueno, las cárceles del país. La reforma integral del sistema penitenciario demanda lo siguiente. Número uno, la construcción inmediata de al menos 1 o 2 cárceles de supermáxima seguridad, en el verdadero concepto de lo que eso significa. 1. Retomar el control de las cárceles, que significa también que hoy por hoy la Guardia Penitenciaria no está capacitada para ese control. Ese control tiene que ser retomado por la institución que tiene más confianza de la población guatemalteca, que es el Ejército de Guatemala. Necesitamos controlar las cárceles para que no sigan saliendo órdenes de extorsión. Yo sé, hay una cuestión legal que tenemos que cambiar, pero se puede cambiar. Más que hay una cuestión legal, ya el Ejército protege algunas cárceles, Boquerón, por ejemplo, algo. Mariscal Zavala. Mire qué interesante la pregunta, licenciado Otto Ángel. Estos separos de cárceles que están dentro de bases militares como Mariscal Zavala y Matamoros, la guardia, digamos lo que se llama guardia presidencial, no es que esté a cargo exactamente del Ejército. Es más, no deberían de estar allí porque pues no son los lugares más adecuados para hacerlo. El primer círculo de seguridad del sistema penitenciario lo constituye la Guardia Penitenciaria, absolutamente corrompida. El segundo círculo de seguridad viene dado por la Policía Nacional Civil, que bueno, particularmente se encarga de los traslados de reos, otra de las cosas que hay que cambiar porque descuidamos la seguridad ciudadana por trasladar reos que encima de todo se pueden fugar, pueden hacer cualquier cosa y estamos descuidando la seguridad del guatemalteco. Y el tercer círculo, el círculo externo, es el que está encargado del Ejército de Guatemala. Legalmente podemos hacer la modificación legal para que sea el Ejército el que tome. ¿Pero qué cambio haría usted sobre ello? Bueno, a ver, aparte del tema de la construcción de esas cárceles de máxima seguridad, que hay lugar donde hacerlo, inclusive dentro de las mismas cárceles, como por ejemplo en el terreno que ocupa la cárcel del Petén, legalmente la modificación sería que el control por el tiempo que sea necesario lo tiene que tomar las Fuerzas Armadas en las cárceles. ¿Para qué? Para que obviamente empecemos a recuperar esa situación que hoy es un desorden. ¿Usted está hablando del Ejército? Estoy hablando del Ejército, así es. Número 2, lo que hicimos en esos 5 meses que estuve a cargo del sistema penitenciario, separar a esos grupos y esas organizaciones criminales. Yo me recuerdo que su servidor tenía embartolinados, por ejemplo, en aquel momento ustedes se recordarán del Smiley, de Rigo Rico, del Marino, del Cachetes, de los Zetas, a ellos los teníamos separados de sus bandas en Bartolinas, incomunicados con todos. ¿Por qué? Porque esta gente lo que merece son lo que nos permiten las normas de Naciones Unidas en materia del trato a los privados de libertad, 23 horas de sombra por una de sol, incomunicados obviamente para que no estén dando esas órdenes de secuestrar, de asesinar. ¿Todo esto cuánto cuesta? Todo esto lo que cuesta es... El hacer esta separación lo que cuesta es voluntad política. El hacer las cárceles, esto ya es otra situación distinta. ¿Por qué? Una cárcel de verdadera máxima seguridad, estamos hablando de una inversión que va aproximadamente de 1.5 a 2 millones de dólares. Pero ojo, la gente cuando se habla de invertir en cárceles, dice no, que se mueran, que pase esto. No, cuando invertimos en las cárceles estamos invirtiendo en seguridad. Y seguridad, por cierto, es uno de los pilares fundamentales del plan de trabajo de Unión Republicana. Vamos a eso, de lo particular a lo general. ¿Dónde está el ideario en el tema de seguridad y de paso del programa de gobierno, si lo puede conceptualizar? Claro que sí. A ver, para resumirlo de una manera muy rápida y después poder puntualizar en lo que ustedes gusten, estimados licenciados. Unión Republicana está planteado como proyecto político
y basado sobre 4 o 5 pilares fundamentales de agenda de gobierno. Número 1, ese combate a la corrupción y a la impunidad que ha corroído el Estado de Guatemala. Y eso es una cuestión de los guatemaltecos que tenemos que combatir los guatemaltecos y tenemos que erradicarlo. Y también esto no es solo cuestión del gobierno, porque si hay un corrupto, hay un corruptor, o sea que esto tiene que ser una cuestión de doble vía. Número 1. 2, el tema de la recuperación de la infraestructura. Particularmente me estoy refiriendo en este momento de las carreteras, que hoy por hoy son una colección de hoyos donde uno tiene que escoger si va a pinchar una llanta, quebrar una muleta del vehículo, o si está con mucha mala suerte se puede hasta ir a matar en un accidente. ¿Por qué? Porque esto va a fomentar la economía, el desarrollo, el empleo, la inversión, el turismo. Número 3, el tema de la generación de empleo con esa confianza de que va a darse seguridad al pueblo de Guatemala, el combate a la corrupción, la certeza jurídica y la infraestructura. ¿Para qué? Para que el empresariado nacional obviamente pueda seguir invirtiendo sin tener temor que a los 2 años va a cerrar por extorsiones o va a cerrar por las condiciones que se dan aquí de que no se apoya al empresariado nacional. Por supuesto, atraer la inversión extranjera es otra cuestión importante para generar fuentes de empleo. Número 4, el hecho, y con esto estoy básicamente terminando esos ejes de trabajo, el hecho del agua, que parece un tema que fuera municipal, pero hoy por hoy es un tema nacional. Les digo algo, y ustedes lo saben al igual que yo, 98% de las fuentes hídricas de Guatemala están contaminadas. Somos el país con mayor cantidad de agua, pero por ejemplo, Honduras nos ha demandado 2 veces internacionalmente porque le mandamos una cantidad enorme de basura a través del agua. Entonces, hemos estado en lugares como una aldea en Huehuetenango llamada Agua Alegre, que ni alegría ni agua, el agua no le llega a esta gente y tienen que cavar un hoyo en el piso, y esas son las condiciones en que viven los guatemaltecos, para que ahí caiga agua de rocío, de llovizna o de lluvia, y con esa agua se bañan, lavan sus ropas, sus trastos y cocinan. Es una cosa lamentable. Candidato Talamonte, me llamó la atención que usted mencionó al ejército en las cárceles. ¿Qué tanta influencia tiene el ejército en su partido político y qué tanta influencia tendría en su gobierno? ¿Cuál sería el papel del ejército en su gobierno? Obviamente el ejército es apolítico, entonces dentro de Unión Republicana el ejército y en ningún partido político yo esperaría, los militares. Sí, yo esperaría que esto pasara, tienen influencia e injerencia dentro de lo que es Unión Republicana, que un par de personas que conforman Unión Republicana son militares en situación de retiro, eso es innegable, Su ¿no? De hecho, candidato a vice y el señor Melgar Padilla. Así es. Así que van a imprimir alguna forma de pensar que viene de las filas del ejército, ¿no? Lo que ellos van a hacer es ayudarnos en Unión Republicana y particularmente a su servidor, número 1, con la experiencia. La experiencia de ellos en materia de seguridad es grande y enorme. 33 años de servicio en el periodo más fuerte y más terrible del conflicto armado interno. 2, la experiencia que tiene el diputado Armando Melgar Padilla, que obviamente hoy por hoy es el tercer vicepresidente del Congreso, y obviamente también para poder gobernar de buena manera se necesita que en el Congreso de la República puedan haber consensos. El Congreso es el corazón político de Guatemala, y el vicepresidenciable, el general Óscar Barrientos, pues obviamente él tiene muy claro, porque es abogado también, o sea, es un militar en situación de retiro, es abogado y sabe las funciones que constitucionalmente le otorga la Constitución, valga la redundancia, a él como vicepresidente, ¿verdad? En funciones específicas. Ahora, el ejército no es que influye en decisiones sobre Unión Republicana, pero el ejército sí va a ser muy importante en el gobierno de Unión Republicana. ¿Para qué? ¿Cuál es la diferencia del ejército que tenemos ahora y cómo sería el ejército en su gobierno? Muchísimas gracias. Hoy por hoy, a través de lo que pasó con los acuerdos de paz, sin darnos cuenta los guatemaltecos, debilitamos las instituciones de seguridad. El ejército se redujo en una cuantía que hoy por hoy, pues miren cómo nos tienen las amenazas transnacionales. Me refiero al narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas y obviamente también el tema de las maras. ¿Qué pasa? Con 15,000 elementos del ejército no podemos cubrir todo el territorio nacional. ¿Qué pasa? Se cerraron a más de 9 bases militares a lo largo y ancho del país. El ejército se disminuyó a 15,000 elementos y hoy por hoy lo que proponemos en Unión Republicana, que esta institución, que cuando hay un desastre está el ejército, que cuando está la vacunación está el ejército, que cuando se cae un puente llega el cuerpo de ingenieros del ejército. El ejército nos ayude cumpliendo la función constitucional, porque ustedes ven que la Constitución todavía dice que el encargado de la seguridad exterior e interior sigue siendo el ejército. Candidato Talamonte, lo tengo que interrumpir con la PNC. porque vamos a ir a la pausa, pero una pregunta breve. Breve.
Eso significa que incrementaría el presupuesto del ejército, ¿y en cuánto? Incrementaríamos el número de personal del ejército, en este momento no lo puedo cuantificar, pero sí hay que llegar de estos 15,000 elementos del ejército en los 4 años de gobierno de su servidor en Unión Republicana, al menos a 30 o 35,000 miembros del ejército, duplicarlo y obviamente abrir nuevamente por lo menos en el primer año 6 bases militares. ¿Para qué? Para combatir la anomia. ¿Para qué? Para tener el control. 20,000 millones anuales. Sí, pero estamos hablando de seguridad, estamos hablando de tranquilidad para la familia de los guatemaltecos, para sus hijos, para nuestros hijos. Estamos hablando de poder realmente combatir el crimen organizado. Más adelante nos va a contar entonces cuál sería el papel de la policía. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy nos acompaña en el estudio el candidato a la presidencia de la República por Unión Republicana, el licenciado Julio Talamonti. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023. Otto Ángel esta noche con nosotros. Gracias, Alejandra. Recuerde hashtag Decisión Libre para unirse a la conversación. Nos acompaña Julio Talamonti. Candidato Talamonti, en este momento vamos a imprimir una dinámica en la que le vamos a soltar varios conceptos, varias palabras y esperamos que usted pueda aportarle a la audiencia lo que piensa de ellas de la manera más concreta posible. Perfecto. Para que podamos ser lo más amplios y que la gente pueda tener una idea clara del pensamiento o de su pensamiento en estos conceptos. Muchas gracias, claro que sí. Y comenzamos ahora. Pena de muerte. La vamos a implementar nuevamente. Populismo. Es algo que le ha hecho daño a Latinoamérica. Ideología de género. Estamos claros que defendemos lo que dice la Constitución, la familia tradicional, que es la familia heterosexual. Desnutrición. Una de las prioridades de Guatemala, para que no nos sigan comparando con esos altos índices de desnutrición infantil crónica y aguda con países del centro de África. Migración. Uno de los graves problemas y crisis humanitaria, no solo de Guatemala y Centroamérica, que hay que frenar a través de empleo. Corrupción. Gran flagelo de Guatemala que viene atado también a la impunidad y que tenemos que eliminar. Hablemos de narcotráfico. Uno de las principales amenazas transnacionales a la cual hay que combatir con los medios más fuertes y poderosos que se tengan, no como estamos hoy tan débiles. Vamos ahora con lavado de dinero. Muy bien, el lavado de dinero es otro de los delitos que deben ser perseguidos de la manera más dura porque va vinculado a esa situación del narcotráfico. Tenemos que erradicarlo o combatirlo al 100%. Corte Suprema de Justicia. La máxima instancia precisamente de la justicia en Guatemala, fortalecerla y apoyarla como debe ser. Pueblos indígenas. Pueblos indígenas son la mayoría de los guatemaltecos, nuestra esencia, nuestra identidad. Entonces debe de haber una inclusión total en toda política de Estado. Minería. Es una de las fuentes que ha desarrollado a China, por ejemplo, que ha desarrollado el Perú, que ha desarrollado a Bolivia, que ha desarrollado a Chile. Pero en Guatemala ha sido fuente de corrupción. Hay que replantearla para que sea verdaderamente efectiva, eficient y eficaz. Tribunal Supremo Electoral. La máxima entidad creada precisamente para garantizar nuestra democracia y al cual también hay que, como tribunal, hay que fortalecerlo en todo lo que se necesite para seguir fortaleciendo el sistema democrático. Cárceles. Cambio, un sistema que hoy por hoy no sirve y que hay que transformarlo. Ministerio Público. Institución que se ha ido fortaleciendo y que tenemos que seguir en ese proceso a través de las propuestas de la misma instancia coordinadora de modernización del sector justicia, donde el Ejecutivo está representado. Violencia contra la mujer. Uno de los flagelos que se ha incrementado de manera muy fuerte en Guatemala y en el mundo, pero también esto nos lleva a hablar acerca de los crímenes contra la mujer, que son los femicidios, muchas veces vinculadas al crimen organizado. Hay que revisarlo. Congreso. Corazón político de Guatemala. Julio, terminamos ya. Quiero retomar el tema de violencia contra la mujer y también aprovechar un tema en particular. Cuando uno llega a Google y escribe Julio Talamonti, una de las primeras búsquedas que le aparece es una condena por violencia contra la mujer
con 6 años, no sé si de cárcel, más. pero no me queda claro cuál fue Muchas gracias. su papel ahí, cómo se desvaneció o no se desvaneció. Quiero agradecerle, mi querido licenciado Otto Ángel, que me haga esa pregunta, porque es cierto, es algo que es cierto que aparece eso ahí, pero no es cierta esa situación. ¿Lo condenaron? No. A ver. ¿Lo señalaron? Me señalaron, obviamente fuimos a un proceso legal, un proceso penal, y la situación se dirimió en favor de su servidor. Eso sí, es algo que los medios de comunicación social, particularmente ahí donde aparece, que hay que decirlo claramente, que donde aparece es Prensa Libre, después no lo desmintió. Aquí tengo en mis manos mis antecedentes policíacos limpios, ojalá se puedan ver en cámara, y mis antecedentes penales también limpios. Si hubiera sido condenado, le quiero responder de esta siguiente manera también, mi querido licenciado Otto Ángel y licenciada Álvarez. Si su servidor verdaderamente hubiera sido condenado a 6 años y no sé cuántos meses es que hice esa publicación, habiendo pasado este problema en el año 2013, nunca hubiera salido en el 2019 o 2020, nunca hubiera podido estar 7 años en televisión nacional, que trabajo público que todos los guatemaltecos conocen, y no podría tener ni mis antecedentes penales limpios, ni policíacos, ni tampoco podría haber sido inscrito como candidato. Bueno, entonces, después de esa experiencia, Muchas ¿cómo gracias por la piensa pregunta. abordar el tema? Entonces, porque es un tema que sufren muchísimas mujeres en el país. Así es. La violencia contra la mujer se ha incrementado en demasía en Guatemala, y vemos con mucho dolor el tema de lo que está sucediendo, sobre todo en la violencia femicida. Y recordemos una situación: aunque esto se ha incrementado en demasía, también los hombres están muriendo. O sea, esta es una cuestión que no tiene género, la muerte. A ver, en Guatemala están muriendo por lo menos entre 18 y 21 personas, entre hombres y mujeres al día. Y la protección al derecho a la vida está consagrado aquí en la Constitución, está consagrado en el artículo número 3. Así que tenemos que hacer como Estado todos los esfuerzos por proteger a los ciudadanos en general, pero quiero decirles algo, por proteger sobre todo a los grupos más vulnerables. ¿Cuáles son? La mujer en primera instancia, que hoy por hoy son el 53% de la población guatemalteca, al menos. Los grupos indígenas, que siempre han sido discriminados. Aquí en Guatemala ser mujer y ser indígena parece ser casi una condena. Los jóvenes que no son tomados en cuenta, las personas de la tercera edad y los discapacitados. Julio, ¿cómo vislumbra la relación entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia y el Congreso de la República? Hoy pareciera que hay un alineamiento, primero con un Congreso que camina muy poco y una Corte que llevamos ya varios años que no se ha renovado, aunque hay un mandato constitucional de que debería de haberse renovado. Sí, ese es un muy mal precedente, he de decirlo. Es decir, nunca en la historia de Guatemala eso había pasado y no podemos permitir que esa situación siga sucediendo. ¿Por qué? Porque, a ver, Guatemala en su sistema de gobierno es una república presidencialista, dice la Constitución, 3 poderes del Estado, independientes uno de otros, pero con una correlación en cuanto al balance de poderes en el control que se da entre ellos. ¿Y cómo gestionar desde la presidencia una resolución en toda esta crisis de la CSJ y hacer caminar un Congreso que pareciera no tener ganas de caminar? A ver, yo creo que es muy importante una situación. El próximo presidente de la República, que con el favor de Dios, el trabajo fuerte y la voluntad de los guatemaltecos este 25 de junio espera ser su servidor con Unión Republicana, también necesita del apoyo de tener una cantidad suficiente de diputados en el Congreso de la República. ¿Para qué? Para que puedan empezar a caminar lo que deberían de ser políticas de Estado. Y dentro de esas políticas de Estado tenemos que mencionar prioridades. La relación del Ejecutivo, por ejemplo, con el Poder Judicial, que usted está mencionando, licenciado Otto Ángel, es una relación que se da dentro del seno que mencioné de la instancia coordinadora de modernización del sector justicia. Coordinar significa poder trabajar en conjunto. A ver, si vamos a tener cárceles que es buenas, de máxima seguridad, que es el último eslabón del sistema de justicia, pero el primero del sistema de seguridad, ahí hay una correlación directa del Ejecutivo y del Judicial. Tenemos que coordinar, tenemos que ver también implementaciones, por ejemplo, de mecanismos como los brazaletes de control telemático, tenemos que ver coordinaciones como, por ejemplo, el desasinar las cárceles por delitos menores. Hay mucha gente que hoy por hoy, Otto Ángel y licenciada Álvarez, están en las cárceles. Coordinación ya hay.
pero es El ineficiente. problema e es que la ineficaz. crisis arriba en la Corte no se resuelve. A ver, la Corte Suprema de Justicia, dice la Constitución que los plazos son máximos, son perentorios. Entonces el Congreso de la República, y esto seguramente va a ser algo que va a ser dado ahora por la 10ª legislatura, porque se ve que la 9ª no lo va a hacer, ya está a punto de concluir, debe hacer esa selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para volver al Estado de Derecho, al Estado de legalidad. Y el Ejecutivo obviamente no puede elegir eso ni puede presionar a la Corte, pero sí podemos hacer todo lo que sea posible por denunciar esta situación, por tratar de fomentar en el Congreso de la República como corazón político, hallar los consensos y encontrarlos para que se dé ese cambio. No podemos seguir así. En otro tema, usted dice en sus discursos que uno Sí. de los objetivos, Sí. como muchos otros candidatos, es mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos. Es Esto correcto. tiene que ver con la migración, por ejemplo. Sí. ¿Qué planes tiene para frenar la migración masiva? A ver, el problema, digamos, cuando hablamos de la migración tenemos que irnos a las causas, y las causas fundamentales están en el tejido social guatemalteco. Es un tejido débil, un tejido pobre, un tejido que cuando un guatemalteco nace debería, porque hoy no lo tiene, debería tener seguro primero un sistema de salud que lo proteja, un sistema educativo adaptado a las necesidades del siglo XXI. Eso quiere decir que estudie su primaria, su secundaria, los básicos, pero a ver, que puedan haber esas carreras técnicas, digamos, de computación, de inglés, de carreras técnicas de reparación de motos, de autos, para insertarse a la vida laboral. Ahora, teniendo la seguridad, que ese eslabón fundamental de la agenda de gobierno de Unión Republicana, teniendo la infraestructura rescatada del país, creo que es una situación bastante lógica que se va a poder empezar a frenar la migración y la inseguridad, gestionando precisamente que el empresariado nacional pueda tener más inversión, que los turistas puedan voltear a ver a Guatemala una vez más como un país y un destino seguro, que hoy lo hemos perdido ante Costa Rica, lo hemos perdido ante Nicaragua, ante El Salvador, Julio. y obviamente podemos tener la certeza de que, perdón, Sí, esto sí. es importante, Ajá. de que el Ministerio de Economía haga su trabajo. ¿A qué me refiero? Hay un viceministerio que es de apoyo a las MIPYMES. Bueno, entonces que apoye a las MIPYMES. Está el crédito hipotecario nacional que puede otorgar créditos blancos blandos, quiero decir, entre 5,000 y 20,000 quetzales a, por ejemplo, cooperativas campesinas, cooperativas de mujeres para hacer artesanías y que puedan venderlas acá o venderlas a cualquier país y abrir Guatemala al mundo. ¿Y eso va a frenar la migración? Eso es una parte muy importante para frenar la migración, porque la violencia, la inseguridad, que es parte de lo que ya dije que queremos combatir fuertemente y reprimir a estas bandas del crimen organizado en la Unión Republicana, más la transparencia, la certeza jurídica y la inversión, por supuesto, entonces va a frenar delincuencia y va a frenar Julio, migración. ¿dónde Obviamente se- no la va a eliminar en 4 años, porque tampoco milagros no hay. ¿Dónde se pero sí se puede. ¿Dónde se comienza, Julio? Es decir, el 14 de enero, invocando a Leonel López Rodas, a las 14 horas, ¿cuál es la primera acción para detonar? Porque en esta conversación, en los últimos 3 minutos, has mencionado 3, 4 acciones, Así 3, 4 es. programas, pero Sí. ¿con qué se comienza? Acciones ¿Qué es lo concretas. puntual con lo que debe desatarse el resto de estas cosas? El acto de toma de posesión que sea lo más simple posible y sin ninguna cuestión ostentosa. ¿Para qué? Para de una vez... Pero eso es protocolo. Bueno, eso es protocolo, está bien. ¿Qué acción puntual se Bueno, necesita para ok. arrancar todo esto? Hagamos el protocolo, perfecto, porque hay que hacerlo, está bien. Primera acción puntual. Entregarle al Congreso de la República en ese mismo momento la situación de que se pueda denunciar el Pacto de San José para que se cumpla el artículo 18 de la Constitución Política de la República de Guatemala. La denuncia es parcial, no es total. La denuncia es solo al artículo número 4, literal 6, para que se devuelva también al Congreso de la República y solicitarlo desde el Ejecutivo la cuestión del indulto, porque dice el Pacto de San José, no estamos renunciando a los derechos humanos, lo que queremos es brindarle seguridad a usted. Entonces, solo para esto es muy importante. ponerlo en términos muy prácticos, el combate a la migración, la desnutrición, la inseguridad comienza denunciando el Pacto de San José. Usted me preguntó cuál es la primera acción, y Ajá. la primera acción es trabajar en seguridad. Ok. Y ese trabajo en seguridad, por eso le estoy comentando, fuera de esta denuncia del Pacto de San José, para que podamos realmente volver a tener una ley penal coercitiva,
El ejército a las calles, la policía también. Por cierto, aquí la policía lo que hay que hacer es tecnificarla, es modernizarla, hay que apoyarla y hay que profesionalizarla también y hay que depurarla, que eso es otra de las cuestiones fundamentales. Entonces, eso es prioritario. Ahora, trabajar en seguridad significa también que desde el primer día el ejército y la policía, como repito, a las calles, los estados de excepción que sean necesarios. ¿Para qué? Hoy hay descontrol, hoy hay anomia. O sea, hoy... ¿usted retomaría los estados de excepción? Sí, ¿por qué? Porque usted y cualquiera de nosotros tenemos miedo de salir a la calle. Pero si algo nos ha demostrado Alejandro Yamatei, perdón, es que tampoco los estados de excepción focalizados dan grandes resultados. No, a ver, Otto Ángel, es que no podemos seguir de la misma manera, o sea, no. Unión Republicana no quiere ser más de lo mismo. O sea, ¿usted critica cómo lo hizo Alejandro Yamatei? Pues yo critico... ¿Qué cambiaría? Pues yo no sé si critico o no, pero yo lo que sí sé es que los 38 años de gobiernos de la nueva era democrática no nos han sabido dar la Guatemala de paz, de seguridad y desarrollo que queremos. Entonces lo que hay que cambiar, perdón Otto Ángel, ahorita voy a... Es que tenemos que hacer una pausa. Complete su idea y vamos a una pausa. Con mucho gusto y la concreto así. Por eso la primera acción es trabajar en seguridad. Guatemalteco, usted quiere sentirse seguro, usted quiere que sus hijos vayan al colegio, vayan a la escuela y regresen bien, usted ya no quiere ser extorsionado. La primera acción de gobierno tiene que ir orientada a eso y los estados de excepción es para combatir la anomia, aplicar, y con esto termino, la teoría de las ventanas rotas, que en seguridad es lo que hizo Rudolph Giuliani en la década de los 80s y 90s en Nueva York, retomar el control para la seguridad y controlar nuevamente los espacios que hoy por hoy tienen las maras y tienen todos los delincuentes. Bien, vamos a la pausa en Gracias. este momento. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy nos acompaña en el estudio el candidato a la presidencia de la República del Partido Unión Republicana, el señor Julio Talamonti. Ya volvemos. Ya estamos de regreso, esto es Decisión Libre 2023, gracias por su sintonía. Hoy nos acompaña en el estudio el candidato a la presidencia de la República del Partido Unión Republicana, el licenciado Julio Talamonti. Otto Ángel, tenemos otro segmento. Hashtag Decisión Libre, si se quiere unir a la conversación, todos los comentarios son bienvenidos. Vamos a entrar a una dinámica en la que le vamos a presentar dos conceptos, dos ideas contrapuestas para que usted nos pueda dar su ideario y que la gente pueda tener muy claro hacia dónde se inclina de mejor manera al asumir la presidencia, si es que los guatemaltecos le favorecen con su voto. Julio. Con mucho gusto. Comenzamos ahora. ¿China o Taiwán? Taiwán. ¿Jimmy Morales o Alejandro Yamatei? Tiene que ser uno de los dos, Jimmy Morales. ¿Putin o Zelensky? Zelensky. ¿Republicanos o demócratas? Republicanos. ¿Nayib Bukele o Daniel Ortega? Totalmente Nayib Bukele. ¿Pro vida o pro aborto? Pro vida. ¿Izquierda, derecha o centro? Derecha. ¿Iván Velázquez o Consuelo Porras? Consuelo Porras. ¿Menos impuestos o más impuestos? Menos impuestos. ¿Más o menos presupuesto para el ejército? Más presupuesto. ¿Legalizar las drogas o aumentar las penas? Aumentar las penas. ¿Rigoberta Menchú o Efraín Ríos Montt? Efraín Ríos Montt. ¿La FESI de Juan Francisco Sandoval o la del licenciado Curruchiche? Curuchiche. ¿Cárceles públicas o privadas? Cárceles públicas. ¿Militares en las cárceles o en los carteles? Militares en las cárceles y en todo el país. Sí, que en realidad ahí sería militares en las calles o en los cuarteles. calles. Ah, perdón. sí, bueno, parece que Claro, no tenía. también. Y usted los mandó a la cárcel, le Pero traicionó me su dijeron cárceles, subconsciente. yo estoy respondiendo lo que ustedes me dijeron. bueno. Ok. Militares a la calle, ya lo había dicho anteriormente. Sí, Ok. ¿Israel o Palestina? Israel. ¿Rojos o cremas? Crema. Ok. ¿Y cuál es el último libro que leyó? Muy bien. Uno de los últimos libros, no que leí, sino que he leído, yo no sé, por 10ª vez tal vez, si ustedes quieren, La Guayaba tiene dueño. Ok, de Jorge Serrano Elías. De Jorge Serrano Elías, sí. Fuera de otro montón de libros que me encanta porque es una de mis hobbies y mis pasiones leer. La Guayaba tiene dueño, es parte de esta historia de lo que ha pasado en el estado guatemalteco y es un libro que apasiona al hacerlo, al leerlo. Bien, de las respuestas que usted dio, llama la atención, por ejemplo, que usted se inclinó por el fiscal Rafael Curruchiche Así es. y no por Juan Francisco Sandoval. ¿Qué le parece las últimas acciones que ha emprendido el Ministerio Público en los últimos días, la Fiscalía, la FESI específicamente? Bueno, yo creo que, como dije al principio, la lucha contra la corrupción y la impunidad es cuestión de los guatemaltecos.
Y eso me gusta y me llama la atención de la FESI que está dirigiendo el fiscal Rafael Curuchiche. Además, nadie es superior a la ley. Aquí puede ser el presidente, aquí puede ser un exfiscal, aquí puede ser cualquier funcionario o persona pública o privada, nadie puede ser superior a la ley y creo que la FESI hoy va orientada en ese sentido. Es decir, usted está de acuerdo con las últimas acciones, o sea... Yo estoy de acuerdo con lo que está haciendo la actual FESI, porque lo que no estoy de acuerdo es en polarizar y politizar los entes de la justicia. La justicia aquí en Guatemala en unos años atrás estuvo muy polarizada y estuvo sesgada por temas políticos más que jurídicos. Asumo que al ganar la presidencia sentirá mucha comodidad de trabajar con María Consuelo Porras. Sí, pero bueno, probablemente sí, ¿no? Seguramente, porque ella va a seguir de fiscal general. Ahora, la decisión del nombramiento del siguiente fiscal general, ya eso se tendrá que ver. Pero sí, por supuesto, hay que trabajar en armonía, en concordancia con la actual señora fiscal general. ¿Le parece una buena gestión? Consuelo, ¿qué manda? ¿Le parece una buena gestión? A mí me parece una buena gestión. Consuelo Porras ha logrado llegar a los 340 municipios del país, cosa que antes no se tenía. La gestión de Consuelo Porras ha llegado también a tener un programa específico de lo que ustedes me preguntaron hace unos minutos, de protección a la mujer. La gestión de Consuelo Porras ha implementado un programa específico de protección a la niñez. Entonces me parece una buena gestión. O sea, sí. usted rescata su programa de la niñez. Y de combate a la violencia Mire, contra la mujer. tengo una pregunta Sí, de la audiencia. Por ejemplo, Carlos MH en Twitter Sí. nos dice, pregunta para el candidato, ¿qué acciones tomará para afrontar las acciones del pacto de corruptos y sus aparatos de persecución y opresión? Perfecto. Yo sé de lo que estamos hablando. ¿Cómo se llama la persona? Perdóneme. Sí, Carlos MH. Carlos MH, le quiero decir lo siguiente. Pensamiento de Unión Republicana y de Julio Talamonti. Para combatir la corrupción y la impunidad en todas las dimensiones de lo que usted se está refiriendo, tengo y lo estoy dispuesto a mandar a la cárcel a familiares y amigos de ser necesario. Y ya lo he demostrado porque ya lo hice. Me llama la atención cuando le preguntamos sobre Jimmy Morales, cuando le dimos a elegir, nos habló de Jimmy Morales. Sí. También, Lo pensó igual. Lo pensé porque dije, tengo que elegir y como dijeron que sí, bueno, elegí a uno de los dos, ¿no? Bueno, Sí. pero fuera, A ver, fuera de elegí a ese Jimmy tema. Morales, es cierto. A ver, fuera de ese tema. Sí. El señor Melgar Padilla, el diputado Melgar Padilla, fue una pieza clave de la administración de Jimmy Morales. Hablamos de María Consuelo Porras, que fue una opción de Jimmy Morales también, y del presidente Yamatei. Me parece que hay algún nivel de alineación o de satisfacción con las últimas dos administraciones. A ver, tenemos que ser muy, muy claros y no tratar de confundir tampoco a la audiencia, mi querido licenciado Otto Ángel. Guatemala es un país que dice la Constitución que tiene que ser soberano e independiente. Así que las agendas que se manejaron anteriormente en el Ministerio Público, que obedecían a decisiones de personas que no son guatemaltecas, que querían venir a imponer aquí una reforma constitucional, que querían venir prácticamente a mandar aquí y que polarizaron nuevamente nuestra sociedad, yo no puedo estar de acuerdo con eso. Saquemos el tema de justicia, que me parece que ha sido muy claro. Solo tengo una pregunta Sí. ahí, Otto. Ajá. ¿Qué piensa de Gracias. que haya sido cuestionada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Consuelo Porras? Muy bien. Con quien Esa usted ya es simpatiza. A ver, yo estoy diciendo que la gestión de Consuelo Porras me parece una de las mejores gestiones de los fiscales generales que yo conozco ya en cuestión de trabajo, desde la época de Héctor Hugo Pérez Aguilera, ¿verdad? Pasando por todos los demás. Creo que rescató la institucionalidad del Ministerio Público al no politizar la decisión. Creo que rescató el hecho de no estar llevando a la televisión y a judicializar y a acusar y a condenar prácticamente a las personas, como pasó, por ejemplo, con la anterior fiscal general, en cuanto a que se debatía y se hacía todo por televisión y no en tribunales. Julio. Entonces creo que Consuelo Porras le supo dar ese equilibrio, no ser mediática y ser equilibrada en ese sentido. El tiempo corre. Corre. Pero es importante, como Gracias. lo hemos hecho ya con otros candidatos, Sí. Pues les hemos planteado a todos un documento, les hemos presentado un documento en el cual les hemos pedido que se comprometan con el pueblo guatemalteco en su diario, cuáles son los compromisos Correcto. de llegar a la presidencia, y si eventualmente usted ganase la presidencia, ya sea el 25 de junio o el 20 de agosto, la idea es que ese documento lo publiquemos en una de las páginas principales de Prensa Libre. Excelente. Quisiera invitarlo a que nos contara qué escribió en ese documento y que sirva también como argumento final
a la audiencia de Guatevisión para contarle quién es Julio Talamonti y cuál es su compromiso con el país. Con mucho gusto, claro que sí, estimados licenciados. En este pequeño documento que me facilitaron, acá dice decisión libre y dice lo siguiente, por favor, pueblo de Guatemala. Yo, Julio Talamonti, me comprometo a 1. Combatir la corrupción y la impunidad. 2. Trabajar para brindar seguridad al guatemalteco honesto, honrado y trabajador. 3. Reactivar la pena de muerte denunciando el Pacto de San José. 4. Recuperar, ampliar y mejorar la infraestructura vial, por sobre todo, para poder dinamizar la economía y la inversión. 5. Fomentar la creación de empleo y de inversión nacional y extranjera en Guatemala. Y 6. Recuperar las fuentes de agua, protegerlas y dar acceso a la misma a todos los guatemaltecos, de mi puño y letra. ¿Se compromete también a respetar la libertad de expresión? Totalmente, porque el artículo 35 así lo dice, es un derecho fundamental y al igual que ustedes, yo también fui comunicador social y esto es algo fundamental. Sea bueno para el gobierno, sea crítica para el gobierno o para quien sea, la libertad de expresión es vital en una democracia. Y me comprometo a eso, lo puedo escribir si gustan también. Bueno, no, es su decisión lo que usted ha escrito, pero bueno, de su puño y letra, entonces ahora yo de porque su firma, si con podemos... la Constitución, y aquí está en el artículo 35, respetar el artículo 35. Claro. ¿Qué piensa en ese sentido de las acciones que se han emprendido contra periodistas, por cierto, también por la FESI? Bueno, a ver, cada quien es responsable de sus actos. Y me imagino que se refieren sobre todo al tema del señor José Rubén Zamora, porque hay que hablar claramente, ¿verdad? Pero más que eso, lo que... Si ha cometido un delito que se ha investigado. Pero más que eso, quería hablar, antes de que firme, más que eso era hablar de la redacción de un diario sobre el que se ordenó una investigación, pues por publicar algo o por hacer notas sobre las funciones de los fiscales. Creo que por encima del caso de José Rubén Zamora, que ya está en tribunales y que debe de dilucidarse como se deba dilucidar, ¿no? A ver, si alguien ha violentado nuestro orden penal, dice la Constitución en el artículo 175 y 204, que bueno, pues entonces debe ser llevado a las instancias judiciales, porque la ley suprema es esta, y la ley penal que está supeditada a la Constitución, pues supongo yo, como debería de ser, y así lo creo, y así lo espero, las denuncias, las investigaciones del MP estarán basadas en ley. Julio, pasemos a su firma. Claro que sí. Es un alto honor hacerlo. Gracias. Bien. Alejandra. Pues de esta manera estamos llegando al final de Decisión Libre 2023. Hoy nos acompañó en estudio el candidato a la presidencia de la República del Partido Unión Republicana, el licenciado Julio Talamonti. Licenciado Talamonti, gracias por estar con nosotros. Licenciada Alejandra Álvarez, licenciado Otto Ángel, un alto honor guatemalteco. Recuerde, piense, infórmese y el 25 de junio, recuerde, somos Unión Republicana. Gracias al licenciado Talamonti. Muchas gracias a ustedes. Y gracias a la audiencia Pase por feliz noche. su sintonía. Buenas noches, que descansen. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches.